Hola, muy buenas tardes amigos de Cerebro Político TV, pues estamos aquí como todos los días lunes en punto de las 16 horas, listos para conversar de los temas más relevantes de la política nacional e internacional, y para ello le damos la bienvenida a nuestra queridísima amiga y coconductora, la doctora Carla Vázquez Flores. ¿Cómo estás, Carlita? Muy bien, Mau, ¿y tú qué tal? Aquí echando chal porque está re bueno el chisme, Mau. Sí, los temas del día de hoy van a ser muy chismosos, ¿eh? La verdad es que el análisis va a ser muy reflexivo sobre lo que se pudo ver en el sentido de, pues, lamentables hechos, lo del 2 de octubre, ¿no? Claro. Aquí en la Ciudad de México, y el otro, pues que relegaron a segunda fila a los morenistas rebeldes, y pues ahí vamos a ver estos dos temas. Ahora vamos a ver nada más dos temas porque van a ser de alta reflexión el día de hoy. Y bueno, para ello les solicitamos que nos apoyen con su super like. Ahí inmediatamente se suscriban al canal y nos compartan en sus redes sociales para que la comunidad de Cerebro Político TV cada día sea más. Inmediatamente el doctor Luis Olivera Pastrana nos saluda. Saludos, estimado doctor, y pues ahí los invitamos a que le den like. Y bueno, si te parece bien, Carlita, vamos con el primer tema que lo titulamos 2 de octubre no se olvida para la Ciudad de México. Vamos a ver 3 videos. El primero, que tiene que ver con los acontecimientos, me parece que es el Twitter de Pedro Ferriz, de Pedro Ferriz, del hijo, y luego vamos a ver la intervención del secretario de Gobierno de la Ciudad de México y posteriormente el secretario de Seguridad Ciudadana, para posteriormente pasar a la reflexión del tema, Carlita, si te parece bien. Entonces, vamos rápidamente con estos acontecimientos. Perfectamente que están enojados de cómo están sabiendo las cosas, pero esta no es la solución, no es el camino. No. Los policías tienen la orden de no hacer nada, y ahí están haciendo su chamba. Un aplauso a los polis, güey, porque al final de cuentas lo único que pueden es defenderse. Se está poniendo peor, es que estamos viendo justo qué triste. la escalada de violencia ahí en el Zócalo. Vemos también algunos, pues supongo que son aerosoles que les están echando, los están usando como sopletes prácticamente en contra de los Les elementos. están jalando los escudos. Qué mala onda ver a los polis pasar por esto. Ve nomás. Ay, Dios mío. Vea ese que ya agarraron. Ay, no. Y ya lo tienen ahí prácticamente. Que tenemos Ya lo agarraron. ahí en el estudio, esto que tenemos ahí en imágenes son los... Híjole, Ahí pobrecito. los escuchan. Sí, te escuchamos, Sí, Pablo, te escuchamos. Ahí nos escuchan. Esto que vemos ahí en imágenes, polvo color azul, son los extintores que traen los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Es una gran cantidad de extintores que han usado el día de hoy en esta misma riña, en este enfrentamiento entre los elementos, entre los jóvenes radicales. Pues han sido robados varios de ellos. Que lo rescaten, Han sido robados caray. varios de ellos. Es por eso que pues continúan lanzando el ir y venir de las piedras. Los cuetones continúan todavía. No sabemos de dónde es que sacan tantos cuetones. Ahí está el sonido de los cuetones. Bueno, ahí está, ese es el primero, y ahora vamos a, derivado precisamente de estos acontecimientos, fueron un sinnúmero de acontecimientos presentados durante la marcha. Ahora vamos a escuchar al secretario de Gobierno de esta ciudad, que pues tuvo a bien decirnos su extenuante y sesudo punto de vista. De todas y todos los compañeros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de el heroico Cuerpo de Bomberos, compañeras y compañeros de la Secretaría de Gobierno, por supuesto también, de la Comisión de Derechos Humanos y de organizaciones de la sociedad civil que estuvieron presentes. Lo que vimos el día de hoy fue una gran provocación, y por eso digo que también contesto a la pregunta, porque lo que se quería era que la policía de la Ciudad de México, el gobierno de la Ciudad de México cayera en esta gran provocación, porque hay a quien no le gusta este proyecto que está transformando el país y la ciudad. Y vemos claramente cómo fueron características muy distintas a otras marchas. Ustedes que han seguido las distintas marchas en esta ciudad, pues cuando mucho vemos 40, 50 personas encapuchadas. Hoy vimos más de 350 personas encapuchadas. Si bien el total de manifestantes fueron más de 10,000, o sea, sí se convocó a conmemorar un hecho tan lamentable como lo que ocurrió hace 57 años en esta ciudad, y también decirlo, de los 10,000 manifestantes que hubieron, la gran mayoría, como siempre sucede,
fueron a eso, a conmemorar un hecho muy lamentable que fue un hecho de represión del Estado contra jóvenes. Y hay a quien se muere porque ocurra otro hecho de represión en la Ciudad de México. ¿Qué más hubieran querido algunos que no les guste este proyecto de transformación, que la nota fuera: después de 57 años vuelve a haber represión contra jóvenes? Pero se quedaron otra vez con las ganas, gracias a el aguante y a la entereza de todo el cuerpo policíaco, que no se dejó entrar en esta provocación. Y yo les pregunto a los medios de comunicación, ¿qué tiene que ver la lucha de los jóvenes del 68 con el saqueo de una farmacia? ¿Qué tiene que ver conmemorar la lucha de los jóvenes del 68 con el saqueo de una tienda de abarrotes? ¿Qué tiene que ver la conmemoración de la lucha y la muerte de cientos de jóvenes hace 57 años con el saqueo de una joyería? No tiene que ver absolutamente nada. Esta gente que el día de hoy llegó a saquear, a agredir a la policía, porque fíjense qué diferencia. Hace 57 años fueron las fuerzas del Estado las que agredieron a los jóvenes. Hoy fue completamente distinto. Fue un grupo de provocadores que agredieron a nuestra policía. Y nuestra policía, con mucha entereza, no cayó en la provocación. Y eso es muy importante de subrayar. También decirles que, como ya dijo el secretario de Seguridad, se están recabando toda la información, porque necesitamos que se den con los responsables de esta provocación y que se den con los causantes de esta agresión, porque eso fue una agresión y una provocación. Y otra vez, mi admiración y respeto al secretario, a todo su equipo, que aguantaron a pie firme y que no cayeron en la provocación. Y tan quieren provocar y tan querían esa nota, que hoy vemos en las redes sociales varios tweets, varias notas periodísticas que hablan de enfrentamiento. ¿Qué enfrentamiento hubo hoy? ¿Qué enfrentamiento hubo? No hubo ningún enfrentamiento. Aguantaron los compañeros y las compañeras a pie firme. Imagínense que hubieran respondido. Si así hay tweets de algunos medios, algunos comunicadores, algunos opositores a la Cuarta Transformación que están diciendo enfrentamiento, imagínense que hubieran respondido. Ahorita sería la nota de por qué reprime el gobierno. No vamos a caer en esa provocación, y la admiración y el respeto y el cariño todos nosotros, y estoy seguro que de la mayoría de los habitantes de esta ciudad, con nuestra... Bueno, pues ahorita analizaremos qué dice el compañero secretario de la Ciudad de México. Y ahora vamos a escuchar al secretario de Seguridad Ciudadana, que va pues por el mismo canal, ¿no? Gracias a los medios de España. La acción de la jefa de gobierno, Clara Brugada Molina, me permite informar a la ciudadanía de garantizar el derecho a la liberación y proteger la integridad de las y los. La Secretaría de Seguridad Ciudadana realizó un despliegue operativo formado por 500 integrantes, policía mexicana, policía bancaria, elementos de la Vía de Control de Tránsito, como paramédicos, capimiento a los protocolos de actuación policial. Compañeros días diseñaron esta marcha para causar a las. Por ello, portaron solamente equipo de personal, por escudo, casco, con algunos extintores para evitar incendio. Y el desarrollo de esta moción, un grupo de caos estaba peligroso, agredieron a las y los días, por lo que fue necesario reforzar la presencia policial y delegando a un total de 1,500 días. Resultado de estos hechos, algunos civiles y varios días. Próximas horas compartiremos un informe. Estamos trabajando en la indicación de todas durante la acción, siendo las carpetas de coordinamiento. Se logró la detención de una persona, de robo, como la recuperación de objetos de joyería y mercancía diversa había sido sustraída. Queremos ser muy enfáticos. Condenamos los hechos violentos ocurridos. No cabe duda que hay quienes quisieran que nuestra policía actuara guiada. La policía de la Ciudad de México es una policía que avanza con la mirada puesta en el futuro. Una policía que es aliada de una policía que promueve y garantiza el pleno ejercicio de los derechos para todas. Una policía que acompaña y encausa, que no cae en provocación, que no resuma. Una policía cuya fundamental es, quiero reconocer la valentía y vocación de mis compañeras, las y los mejores días del día de hoy, como todos los salieron a las calles y acompañaron esta acción con la firme convicción de proteger a todas y todos los participantes, poniendo en riesgo esta noche
noche acudiré personalmente a tales para verificar el estado de salud de mis compañeras. Cuentan siempre con todo el policía de la Ciudad de México refrenda su compromiso de trabajar para garantizar el derecho a la libre vida, actuando en todo momento. Bueno, pues eran los 3 videos que queríamos que tuviéramos como contexto para, obviamente, la reflexión, el análisis. Y lo primeritito que quiero señalar es que yo no tengo ninguna duda en que cualquier conmemoración que se nos ocurra tener a los ciudadanos de esta Ciudad de México debe de realizarse en el marco del derecho pleno que todos tenemos. O sea, eso es lo primero, lo primeritito. Así sea una persona. No nos lo otorgan, lo tenemos y lo ejercemos, claro. Sea una persona o sean los 400,000 que ayer se juntaron, dicen, ¿no? Ahí en el Zócalo. Entonces, eso no hay discusión. Segundo, el hecho de que yo tenga el derecho a manifestarme, me genera la obligación de comportarme con la civilidad y el respeto del derecho de los terceros. Claro. Porque para eso están las normas, para eso están las leyes. Claro. También como ciudadano entiendo que hay entes institucionales que salvaguardan la seguridad pública de esta ciudad y me merecen el respeto absoluto sin tener una predisposición si ellos van a hacer gandallas, si ellos van a llegar a violentarme. No puedo actuar de manera predispuesta ante las instituciones que salvaguardan el respeto a las leyes. El 68 fue hace 57 años. Se supone que ha ido evolucionando la policía y más desde que llegó la izquierda a esta ciudad, se supondría, ¿no? Por lo tanto, en este marco legal es como debemos de movernos, en el entendido que si yo voy a hacer una manifestación, puedo no avisarle al gobierno, regularmente se avisa, pero puedo no hacerlo, pero me tengo que circunscribir a lo que está estipulado en la normatividad. Y quien tiene a cargo de que se salvaguarde el derecho de todos y además la parte jurídica son las instituciones, en este caso del gobierno de la Ciudad de México. Desde ahí creo que tenemos que visualizar lo que ha venido sucediendo con todas las marchas de cualquier tipo de manifestación. ¿Por qué? Indudablemente, todos los que hemos estado metidos en política sabemos que de un partido político, que de un movimiento social, que de una manifestación de esta naturaleza, siempre hay infiltrados, siempre, porque no somos democráticos, no somos demócratas. Entonces siempre queremos jorobar al que está haciendo algún planteamiento. Hay grupos de choque. Siempre hay grupos de choque, siempre ha habido. A mí se me hace, cuando dice César Cravioto, que además inicia, como siempre, victimizándose. Son las víctimas ellos, el gobierno. Es que es un acto de provocación. Siempre son las víctimas estos güeyes. Siempre. Yo no he escuchado a ningún morenista que no sea un pinche víctima. Que asuma. Y que asuma. No. Yo soy gobierno. No, ellos siempre son las víctimas. Y yo no entiendo cómo en 27 años que lleva gobernando la Ciudad de México la izquierda, desde el PRD hasta Morena, que son los mismos, sabiendo que siempre infiltraron en los movimientos de izquierda, el PRI o el PAN, a esos movimientos, ¿cómo carajos no tienen la inteligencia debida? Porque aquí se está acusando él mismo, el gobierno de la Ciudad de México. Regularmente llegaban entre 50 y 70 encapuchados, ahora llegaron 300. ¡Carajo! Eres el secretario de gobierno de esta ciudad. ¿Cómo no tuviste la capacidad de tener la inteligencia debida para saber que desde el 2012, con Peña Nieto, que no era ahorita, desde el 2012, ha habido estos grupos llamados anarquistas? ¿Cómo han pasado todos estos años? 12 largos años, 13 largos años, Carlita. Y este grupo ha permanecido y han estado hostigando a la ciudadanía marcha tras marcha, no importa cuál sea la causa, todas. Ahí están. Asevera el propio gobierno que son grupos subsidiados. Si tú dices que son subsidiados y tú eres el gobierno, ¿por quién? Claro, porque entonces tú lo que nos están mandando como mensaje es que eres un pendejo y que no sabes lo que es este gobierno. Perdón, pero sí me molesta que tengamos a un secretario de gobierno tan inepto a salir con un discurso pedorro que no nos da la tranquilidad a los ciudadanos. Esa es la triste realidad. Es que vinieron a provocarnos y venían armados. Cuando vimos las imágenes de dónde estaban saliendo los diferentes colectivos de anarquistas, se veía que ya venían armados. Es más, en las redes sociales del gobierno de la Ciudad de México presumió el propio Cravioto que estaba su grupo de contacto. Vimos ahí a varios chavos civiles con sus chalequitos guindas, ya ahí al inicio de la marcha, que son los que se supone están monitoreando lo que está sucediendo. Yo la verdad les veo la cara a estos jóvenes
o bueno, a estas personas, no todos eran jóvenes, a estas personas, y la verdad, con todo respeto, no se le ve que sean gente que se la sepa, que sepa cómo actuar ante una circunstancia problemática, ¿no? O sea, no, así. Y además voy a poner nada más como antecedente. El 15 de septiembre, a muchos de estos jóvenes de contacto, a estas personas que se les llama personal de contacto con la ciudadanía, los golpearon los vendedores que se habían instalado el 15 de septiembre previo al grito de Claudia Sheinbaum. Eso fue como a las 2 de la tarde. Y les dieron una zapatiza terrible. Ahí, por ejemplo, yo lo que critiqué, cómo los mandas a quitarlos y sin acompañamiento de la fuerza pública, ¿no? Entonces, es error tras error. Porque además es ilegal, Mau. Es ilegal. Quien te puede mover es la fuerza pública. Entonces, ese tipo de cuestiones que se supone, dicen, bueno, los vamos a mandar para que dialoguen. Ya vimos, no funcionó el 15 de septiembre, no funciona ahorita, no hay inteligencia y todo lo que aconteció durante la marcha es improvisación y no saber qué hacer ante circunstancias específicas en donde sabes que vienen a violentar. Y lo primero de lo que aquí rescato de palabras que la verdad sí me parece muy bien, muy lamentable, él mismo dice, ¿qué tiene que ver con los saqueos el 2 de octubre? Estás describiendo el delito, cabrón. Tú mismo estás describiendo, enumeró como 5 delitos, todos saqueos, pero 5 delitos. ¿Qué hizo él como autoridad para impedir nada? Nada. Luego dijo que estaban leyendo los tweets. Si así hay gente que empezó a publicar tweets en contra del gobierno, que somos represores, imagínense si hubiera habido, ¿no?, algún enfrentamiento. Carajo, estamos preocupados por los tweets y por lo que diga los medios de comunicación, cuando lo que está de por medio, Carlita, es la ciudadanía, su seguridad, los que estaban transitando, los trabajadores de los locales que abrieron, el hurto a la parte privada, el no garantizarlo. Luego supimos ya, con el paso de los días, que las joyerías que fueron atracadas, incluso dice alguna de las dueñas, los policías también estaban tomando joyas de mi local. Carajo. Entonces, Carlita, yo sí creo que lamentablemente, y cuando escucha uno a César y luego escucha uno a Pablo Vázquez, que es el secretario de Seguridad Ciudadana, son víctimas, y Pablo Vázquez no entiende que él es el que nos tiene que garantizar. Puedo entender que el inepto de César Cravioto no sepa de seguridad pública, pero se supone que tiene al bueno, ¿no? Se supone que tiene a personal especializado. Nunca nos explicó, ¿sí? Lo que sí dijo Pablo Vázquez fue, si nosotros hubiéramos actuado, se hubiera escalado la violencia. Bueno, esa es la hipótesis de él. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que no tenían capacidad de reacción para controlar el acontecimiento. Yo sí vi gente con martillo, gente con palas, gente con los aerosoles tomándolos como lanzallamas. Sí, exactamente. Con vigas, Mau, con vigas, les daban por abajo. ¿Qué te gusta que hayan sido? De los que estaban al frente, 70, 80 personas. Si tú no eres lo suficientemente competente para haber hecho lo que se tiene que hacer en el manejo de multitudes, como ha pasado en otras ciudades, y dicen, es que en otras ciudades, cuando se escala, pues terminan los acontecimientos como los que hemos visto. Bueno, y la pregunta que tendríamos que hacernos es si en algún momento alguna policía antimotines podrá ser lo suficientemente eficaz. Y lo suficientemente eficaz es no meterte en el problema cuando está, es haber prevenido todo eso, y desde cuándo ya tener que nos dijeran quiénes son los del bloque negro, quiénes los auspicia. O sea, nos merecemos eso la sociedad. Carlita, es así como se suscitan estos acontecimientos, y la verdad, tristemente, en cuanto a esta materia, sí me decepciona tanto el secretario de Gobierno como el secretario de Seguridad Ciudadana. Es correcto, Mao. Una cosa es la manifestación y otra cosa son los delitos que se están cometiendo y sobre los que la policía, sobre lo que las autoridades debieron de haber detenido, contenido, quitado, expulsado, levantado ellos mismos una averiguación, agarrar, estaban infragantis estas personas, e incluso los policías también. La dueña del negocio presentó videos sobre esto, y estaban infragantis. O sea, la tarea era
¿Por qué tiene que ver con la conmemoración, asaltar a una farmacia? Pues nada, güey, ve y deténlos, ese es un delito. ¿Qué tiene que ver con una joyería y todo lo que dijo? Nada, ve, eso es un delito, no tiene nada que ver con la manifestación. Ahora, a mí sí me sorprende, Mau. Dicen que estaban esperando, ¿quién? Que ellos reaccionaran. ¿Quién está esperando? ¿Quién está detrás de esto? ¿Quiénes son? Si ellos saben, pues que lo digan, que vayan contra los autores intelectuales de todo este movimiento y que los detengan, porque si saben, presumen, no sabemos ellos a qué se refieran. Se me hace terrible. Fíjate que, como ya en otras ocasiones he dicho, yo vivía en Tlatelolco y vivía exactamente enfrente de la Plaza de las Tres Culturas, enfrente de lo que era Relaciones Exteriores. Y era muy impresionante ver la Plaza de las Tres Culturas poco a poco irse llenando. En aquellos entonces mi papá decía, no se asomen, pero pues como no estaba y estaban ahí, mi hermano y yo estábamos asomados a la ventana. Y del lado precisamente de Flores Magón se estacionaban los granaderos. Los granaderos no actuaban, estaban ahí atentos, pero estaban ahí, Mau, jamás como en estas circunstancias, en estas situaciones, no llegaban con sus toletes y no, dejaban que se diera el mitin en la Plaza de las Tres Culturas y luego algunos salían caminando por lo que era San Juan de Letrán, el eje central ahora, y se iban al Zócalo. Pero ya llegaban menos en aquel entonces. Te estoy hablando de toda mi infancia, Mauricio, de toda mi infancia. Llegaban menos, donde era la concentración fuerte, era precisamente en la Plaza de las Tres Culturas. Y ahora veo a una policía disfrazada como granaderos, ¿no? Con las protecciones de acrílico, con toletes, con estos para, ¿cómo se llama? Los azules que tenían ahí, los aspersores, para en contra de los incendios. Y estaban ahí parados, dando una lástima que a todos nos dolía. Escuchamos la crónica de Ferriz Pelón, en donde veías cómo se caían. Hubo una escena dantesca, Mau, en donde agarraron a un policía y lo llevan cargando con las piernas abiertas hacia abajo y se lo llevaron. Ya no supe hasta dónde llegó esto, pero lo llevaron, lo golpearon, y pedía auxilio el policía porque lo estaban llevando cargando. Se vieron en otros videos cómo llevaban estas viguetas que se utilizan para los edificios, para las estructuras, y les pegaban por abajo de las protecciones de acrílico y les daban a los policías por abajo. La furia es encanijada y me hizo recordar alguna vez una plática que tuve con Superbarrio, Mau, que llegaban, ¿te acuerdas? Con los cuetones a los despojos, y lo que pedía Superbarrio para poder llevar a sus muchachos era dinero para droga y una pata de elefante de ron Bacardí. Y llegaban con una furia, con un enojo, se bajaban de las camionetas que ellos traían y a darle cuetones, y entonces con los cuetones la gente se acercaba, que eran del mismo grupo. Y esta manifestación que vimos de este grupo negro, pues tronaban cuetones y cuetones y cuetones, nadie sabía ni siquiera de dónde salían, y iban armados con estos instrumentos que quizás no eran armas de fuego, quizás no eran cuchillos, pero sí eran instrumentos para agredir y para violentar. Yo creo que no podemos admitir que el gobierno no nos defienda, como particulares como el de la farmacia, el de la joyería, el de todos estos. No puedo entender
que el gobierno no me defienda. No puedo entender que tengan acá mal el switch de lo que es contener una manifestación, una conmemoración, y otra enfrentarse con vándalos que tienen indignada a toda la ciudad, porque digo, si así se le ponen a los policías, ¿qué nos esperamos nosotros, ¿no? Ahora, aquí hay algo muy importante, Carlita. Estamos hablando, por un lado, de un gobierno que acusa a alguien que hace política de esa manera. Eso no hay más, por las palabras de César Cravioto, que además allá la repitió Claudia Sheinbaum. Hoy en la mañanera lo repitió. Sí, porque no había hablado de eso, ¿no? Ajá, hoy lo repitió. Entonces, a ver, nos debe de quedar claro que si es un asunto de carácter político, entonces tienen que tener ellos todos los elementos de datos que deberían de darnos a conocer. Si es un asunto de una organización política de jóvenes, porque además cuando acusan, no vamos a reprimir a jóvenes, yo vi a un montón de gente que no era joven. Y es más, en otras marchas y en otras manifestaciones, se pudo ver que quien dirigía a esos jóvenes eran gente de 40, 50 años. Y sabemos que así es como se manejan, o sea, no nos chupamos el dedo. Entonces, si hay alguien que está contratando por hacer violencia, tiene que ser capturado, como bien comentas, el actor intelectual. ¿Cuál es la finalidad? Desestabilizar, negociar. ¿Qué es lo que hay detrás del acontecimiento, ¿no? Porque desde luego, si van drogados, si no van drogados, si lo que les hayan ofrecido, ¿no? La pregunta sería, Carlita, de las hipótesis que se tienen que manejar es si estos jóvenes están dispuestos a morir por una causa que, pues a lo mejor son 2,000 pesos, 3,000 pesos, la anarquía, lo que sea, ¿no? Porque si tú vas a enfrentar a cualquier tipo de policía o al ejército, pues sabes que la probabilidad de que te respondan también existe. Hablándolo desde el punto de vista de la gente agresora. Y ahora, en el análisis de nuestra policía, son trabajadores a los que tú expones a actos de violencia y en donde ellos tienen familiares. Claro. Pueden dejar huérfanos, claro, a sus hijos, ¿no? Bueno, a su familia en concreto. Y si son proveedores, imagínate la indefensión que ponen, porque claro, les dan por ahí cualquier cosa, 50,000 pesos, y creen que con 50,000 pesos el resto de su vida van a poder comer sus hijos y sus esposas, ¿no? La situación es que un gobierno que se dice que está a favor de los trabajadores está en contra de sus propios trabajadores, como lo hemos dicho. Y en este caso, esta policía que tú la mandatas a recibir violencia, la mandatas a no contestar, la mandatas a que no van a cumplir la ley. Qué contradictorio que tú les enseñas a que tienen que hacer una policía preventiva basados en la ley y que deben de conocerla y que luego les digas que no la apliquen. Es de lo más bizarro que yo puedo entender que existe de una contraindicación de cualquier gobierno. Tú dices en ese momento, no quiero que hagan ninguna captura, no quiero que choquen con ellos, no. Bueno, pero si están violentando la ley, entonces tú los capacitas para que hagan ese tipo de aplicación y a la mera hora les dices que no lo hagan. En fin, y por otro lado, porque no solamente se violentó los lugares estos, también a los periodistas. Hubo periodistas que incluso les arrebataron sus cámaras, que son los únicos que pueden dar testimonio de lo que ocurre ahí, y no pasa nada. Es decir, la impunidad impera. ¿A qué le apuesta este gobierno? Aquí ya pasó una semana y se empieza a diluir todo. Más de 90 personas estuvieron en los nosocomios diversos y dijeron que iban a ir a verlos, pero así pasó con el accidente de la pipa de gas, y así pasó con la línea 12, y así pasa con cada acontecimiento que hay de peligro en la ciudad, que hay de este tipo de situaciones, y le apuestan a la desmemoria de los ciudadanos. Por lo pronto, quienes tienen seguros en sus empresas, como la farmacia o tal vez algunas de las otras empresas, pues qué bueno, pero quien no, perdió todo, Carlita. Sí. Y el gobierno no hace nada, y de nuestros impuestos se paga para que nos den este servicio. Entonces, ojalá que la marcha que hicieron familiares de los policías el pasado sábado, pues vaya permeando, y que desde dentro de la propia policía le digan a Pablo Vázquez, oye, maestro, pues ve tú, cabrón. O sea, quiero verte como secretario de seguridad, a que vayas a poner una mejilla y luego la otra. Pues sí, yo ¿no? también quisiera verlo, no creo. Verlo, porque es que estamos capacitando para que sea la policía del futuro. Güey, pues, o sea, platícanos de qué se trata la policía, la nueva policía. Espérate, en 2030, Mao.
O sea, yo quiero saber qué capacitación a los policías les están dando para hablar de que ya es una policía nueva. Cuando hay gente que tiene 20 años en la corporación, Carlita, que tienen 40, 50 años de edad, que tienen todos los vicios corporativos y los no vicios, y que hay gente valiosísima, como lo sabemos, pero ¿de qué nos están hablando, carajo? Claro. ¿De qué nos están hablando? Entonces, yo realmente me indigna que estos morenos todo el tiempo se hacen las víctimas y todos son culpables, menos ellos. Ellos nunca son ineficientes, ellos nunca son ineficaces y les estamos pagando por hacerse pendejos, Carlita. Eso me molesta mucho. Eso es lo que, porque ellos tienen una responsabilidad dentro de la administración pública. Ese es el pinche asunto de fondo realmente. El asunto de fondo es real. Ahora, yo entiendo a Pablo Vázquez desde el punto de vista de que él pertenece a un gobierno, hay una serie de líneas de trabajo, y también entiendo que en el sexenio de Miguel Ángel Mancera, el secretario de Seguridad que estaba en aquel momento, había hecho una infiltración a los grupos de choque y le salió el chirrín por el palito. Bueno, pero lo hicieron mal. Acá de lo que se trata es que lo hagan bien. De lo que se trata no es de que no haya inteligencia y de que no los infiltren. Lo importante es Claro. ¿para qué? O sea, ese es el asunto, es de fondo, es ese. No se trata de ir con los anarquistas de a de veras, los que son de ideología. Tengo un amigo de la primaria, Carlita, y él a su vez tiene 3 o 4 amigos que son de la Roda, de 60 años más o menos, de ahí de la UNAM, que son anarquistas, pero ideológicamente. Sí, Y cuando me pongo a platicar con él me da su fundamento, me ha regalado 2, 3 libros de anarquismo, y me ha dado su fundamento, el por qué no creen los partidos, bla, 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 pero nada tiene que ver con cubrirse el rostro, nada tiene que ver con no, son acciones. Así es. Entonces, pues ahí está, Carlita. No sé si quieras añadir algo más o le damos lectura a los comentarios. Vamos con los comentarios. Bueno, nos dice por aquí Organización Masónica Mexicana, ver al bloque negro separarse de la marcha principal y provocar violencia daña la legitimidad de una protesta pacífica. Sí, completamente de acuerdo. Hay que diferenciar entre sobrevivientes, organizaciones de memoria y quienes buscan la confrontación. Así es. Carla M. Vázquez, las autoridades tienen la doble responsabilidad, permitir la libre expresión y al mismo tiempo garantizar que no haya violencia. Ese es el fundamento básico. Ahora, si te falla en cualquiera de las dos, pues, ¿para qué les Y en pagamos? las dos, pues ya valió. Sí, ¿no? Carla sigue diciendo, eso existe, protocolos claros, policía capacitada, permisos transparentes, pero también honestidad cuando falla. Así es. Bueno, cuando menos una autocrítica, ¿no? Rubí Fuentes, la UNAM condena los daños al Secut. Es vital que las instituciones también exijan responsabilidad. Si los daños no se investigan, si no hay sanciones, quedan impunes y se repiten. Fíjate, Rubí, que el rector sí procedieron, el área jurídica, a levantar las denuncias, pero es obviamente una denuncia sin determinar nombres, ¿no? Sino a los responsables. Ojalá en algún momento se sepa quiénes fueron. Organización Masónica Mexicana, este 2 de octubre deja claro algo, la memoria nos une, pero la división interna también puede aparecer, ¿sí? Y hay un análisis más profundo. El 2 de octubre no se olvida así, pero ¿cuánto tiempo? ¿Y qué tan permanente va a estar con la veracidad de ese movimiento, ¿no? O cómo se ha ido modificando. No, y además, digo, si tiene 57 años, los que estuvieron ahí todavía viven, por supuesto, algunos, pero tienen arriba de 70 años, ¿no? Entonces, ¿en qué momento va a haber el cambio generacional y van a entender lo que sí fue y no continuar con lo que no fue, ¿no? claro. Esa es una gran discusión. Organización Masónica Mexicana, protestas grandes atraen muchos perfiles. Cuidar que la conmemoración no sea puerta para la violencia es parte de la responsabilidad colectiva. Sí, creo que todos debemos de sumar, pero lamentablemente el quien tiene la parte principal, pues obviamente es el gobierno en turno, ¿no? Alexer 1, 2, 3, la gente que salta a dañar vitrinas o rompe vidrios debe saber que esas acciones le dan más gasolina a aquellos a quienes criminalizar las protestas y silenciar al movimiento, ¿sí? Es con una intencionalidad. Una policía preparada ya tiene inteligencia en diferentes núcleos potenciales de anarquía violenta y no hubo nada, los dejaron hacer todo. ¿Quién es la mano que mece la cuna? Nos pregunta el doctor Vicente Luis Olvera Pastrana. Exacto. Imaginemos
núcleos de los cárteles infiltrados con potencial destructivo de armamento y hacer un supercaos. Pero si fuese así, de todas maneras, pues nos deben de decir, a ver, yo puedo no estar de acuerdo con lo que hizo el PG en Sinaloa, pero él salió a decir, después de haberla cajeteado, pero finalmente salió a decir, yo tomé la decisión porque estaban de por medio miles de vidas. Bueno, pues ya, pero aquí no nadie salió a decir eso, ¿no? Y entiendo lo que comenta el doctor, sí, puede haber desde el narcomenudista que actúa solo y que se renta por 500 pesos, 1,000 pesos podría ser violencia o más, hasta quien con intencionalidad dice, vamos a enfrentarnos a la policía para exhibirlos. O sea, hay un cúmulo, pero quien tiene que saber eso es la inteligencia policíaca. Claro. Esa es la realidad. Dicen, recuerden cuando Fox con la APO de Oaxaca, qué diferencia. Bueno, ahí después tuvimos Atenco, en fin, varios movimientos que ahí también quedaron con la otra parte, ¿no? La memoria del 68 se usa como bandera política, pero nunca como compromiso de Estado o Organización Masónica Mexicana. Sí, completamente de acuerdo. Es que ese es el tema. Ya se olvidó que era lo que estaba en el pliego petitorio. No hemos revisado que hemos avanzado en 57 años, ¿no? Es igual que con los acuerdos de San Miguel Larrainza. Bueno, pues sí estuvo la lucha zapatista y gran alboroto y desde turismo internacional vinieron italianos. Bueno, de esos acuerdos, ¿qué se llevó a cabo? Que es lo que está comentando la organización, ¿no? Sí, se firmaron, están los acuerdos, ahí estuvo el pliego petitorio, bueno, ¿se cumplió o no se cumplió, no? Creo que el único que ha cumplido con eso ha sido Pablo Gómez, que se la ha pasado viviendo del erario público todos estos años. No, pero estaban en contra del sistema y él ya se volvió el sistema. Por eso, pero él sí cumplió su pliego petitorio de él y de su familia. Pues sí, a eso me refiero. Carla M. Vázquez, no basta con decir respetamos la manifestación, hay que saber protegerla, completamente de acuerdo. El bloque negro volvió a rebasar a robarse los reflectores y el sentido del movimiento, completamente de acuerdo, Rubí. Ahora, si eso ya es de permanente en cada marcha, no importa si es feminista, de lo que sea, pues tenemos un gobierno muy tonto. Alexia 1, 2, 3, ni justicia por el 68, ni control en 2025, mismo guión, distinto sexenio. Es que eso es muy triste, ¿no? Eso es muy triste, o sea, este colofón es muy triste. Pues es tu respuesta, Mao, no avanzamos. Lamentablemente. Vamos peor. Lamentablemente.